hermanos. Bien, estamos hablando de esto, ya estamos por concluir este tema. Sea paciente, hermanos. Sea paciente, pero estamos por concluir este tema, el hombre sin Dios en el mundo. Entonces, y estuvimos viendo al principio, hermanos, de hecho, aclaramos lo que es el pecado, y qué es lo que separa al hombre de la presencia de Dios. También a qué se expone el hombre sin Dios en el mundo, ¿no? Y veíamos que, bueno, Satanás se vale, hermanos, de lo que es de la mentira, lo que son los deseos y pasiones carnales. Se vale de la influencia del mundo. Se vale también de lo que es la ignorancia, el último tema que dimos respecto a ello, que también se vale de la ignorancia. No, ese fue el penúltimo, y el último decíamos acerca de la incredulidad. Y pueden haber otras cosas más, como lo que es la avaricia, la codicia, etcétera, etcétera. Todo eso está incluido en cuanto a los deseos engañosos. Ciertamente el hombre está sin Dios en el mundo por su pecado, no por los pecados que otras personas hayan cometido y él se haga responsable de pecados ajenos. El hombre, la persona en sí, no puede ser responsable, hermanos, de pecados ajenos, única y exclusivamente de los suyos. Y vemos que el pecado nos separa, y tal parece que muchas personas no lo quieren aceptar. Tal vez ven la realidad de lo que Dios dice en su palabra, ven la realidad, pero no lo quieren aceptar, porque muchas veces el principal problema del ser humano es el orgullo. No tanto en sí que no lo entiendan, la cuestión es aquí que lo acepten. Y muchas personas pueden decir: pues es que yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie, y pues soy una persona que no tengo ningún problema ni con el vecino, ni con el compañero de trabajo, ni con mi familia, etcétera. Y por un lado, pues está bien que sea una buena persona, ¿no? Y hasta cierto punto también una forma social, moral, puede ser una mejor persona que un cristiano a veces. Sin embargo, si está en pecado, hay un serio problema. Te has separado de Dios. Ahora, eso no significa tampoco de que la persona no pueda tener acceso a Dios. Anteriormente hablábamos acerca de Cornelio. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era este hombre? Cornelio, un romano, centurión, ¿verdad? Centurión romano, que él tenía a cargo una legión de soldados, es como de miles de soldados. Pero dice la escritura que este hombre temía a Dios, oraba siempre a Dios y daba limosna. Y sin embargo, el ángel del Señor le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Por eso el texto que usábamos en la mañana de Juan capítulo 9, versículo 39, cuando aquel ciego que había sido sanado dijo: Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cornelio, hermanos, precisamente, aunque todavía no era cristiano, sus oraciones fueron escuchadas por Dios. Mas sin embargo, para que él pudiera estar bien con Dios, en paz con Dios, es por eso que el ángel le dijo: manda a traer a Simón Pedro. Él está en la casa de un Simón curtidor en Jope, está a las orillas del mar. Hazlo venir, él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y es por eso que este hombre vino, y la palabra de Dios, el evangelio, puso a prueba a este hombre. Si en realidad este hombre estaba buscando una relación con Dios, una armonía con nuestro Dios, su fe iba a ser puesta a prueba. Y es por eso que cuando escuchó el evangelio, escuchó lo que él tenía que escuchar, el evangelio del Señor. Este hombre creyó.
y se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Pero por algo nuestro Dios, por eso le mandó su ángel. Es necesario que hagas esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por el momento, ciertamente he escuchado tus oraciones y he visto que me temes, y etcétera, etcétera. Pero vamos a ver si en realidad quieres estar bien conmigo. Y Dios puso a prueba su fe. Y es por eso que le reveló, así al igual que todos nosotros. Posiblemente no éramos personas tan malas, pero una vez que se nos compartió el Evangelio, Dios estaba poniendo a prueba nuestra fe en Él. Y muchos, gracias a Dios, nos convertimos a Dios. Otros, lamentablemente, no. Como en el caso de los judíos en Antioquía, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo les predicó? ¿Por qué fue a Pablo a predicarles a los judíos en Antioquía? Si eran hombres honorables, hombres respetables, hombres que estudiaban la palabra de nuestro Dios. Pero cuando escucharon la palabra de nuestro Dios, que tenían aquellos que escuchar el Evangelio del Señor, hermanos, lo rechazaron, no creyeron. Por algo nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo al apóstol Pedro que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significaba eso? A toda aquella persona que obedezca el Evangelio, dice, a toda aquella persona que obedezca el Evangelio, las cadenas que lo atan a su pecado serán rotos, porque Dios le habrá perdonado sus pecados. Pero aquellas personas que no se hayan querido arrepentir de sus pecados y no hayan querido obedecer al Evangelio, seguirán atados a sus pecados y a su condenación. ¿Se da cuenta? El pecado es algo realmente serio. Nos separa de la presencia de Dios. Por eso no podemos decir que Dios está conmigo y estando a la vez en pecado. Seamos honestos y sinceros. Y hermanos, esto es una cuestión de salvación. Esto es una cuestión de vida o muerte. Porque, como lo hemos señalado anteriormente, a través de nuestros pecados, lo primero que hacemos es principalmente ofender a Dios. A través de nuestras malas acciones. Como lo decía en la mañana, que ante un mundo hostil, ante un mundo corrompido por el pecado, porque la Escritura nos dice en Génesis 6, versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio, es decir, toda intención del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y le dolió a Dios en su corazón. Nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras transgresiones lastiman el corazón de nuestro Dios. Y es por eso que a través de nuestros pecados nos convertimos en enemigos de Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 9. Éramos enemigos, éramos aborrecidos, o aborrecíamos a Dios también. Y esto es en una cuestión moral y a la vez espiritual, de que lastimamos a Dios, de que nos convertimos en enemigos, y también, hermanos, nos convertimos en esclavos de nuestro propio pecado. El Señor le decía a aquellos judíos que cuando le decía, de cierto digo, todo aquel que peca, esclavo es de su pecado. Juan 8, versículo 34. Pero ¿qué significa esa frase? Esclavo es del pecado. Una vez que la persona, hermanos, decide no aceptar lo que Dios revela, no aceptar el juicio de Dios,
Porque Dios, hermanos, a través de su palabra nos convence, nos persuade, a través de su Santo Espíritu. De hecho, déjeme ver en Juan, vaya en Juan capítulo 16, en el Evangelio según Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8, y cuando Él venga, nuestro Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, del Consolador. Hace un momentito que entonamos esa canción del Paracleto, dame poder. Okay. El Paracleto es una palabra griega. ¿Qué significa el Paracleto? ¿O qué significa la palabra Paracleto? El Consolador, el que me consuela. Del que me consuela, dame poder. Okay. Pero a veces hay palabras como si sonaran un tipo así de denominacionalista, ¿no? Que algunos quieren que tener el poder, ¿no? ¿Para qué? El poder para tener don de lenguas. Y esas cosas, ¿no? Para que yo le imponga las manos, se caiga fulminado y reciba el Espíritu Santo. Cosas así. Okay. Dame poder. Más bien, dame poder para hacer tu voluntad. Dame poder para ser dócil a tu palabra. Dame poder para tener el entendimiento que tú deseas. Dame poder para transformar mi vida conforme a tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Pero dice aquí la Escritura, y cuando Él venga, fíjense muy bien, el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mediante la obra del Espíritu Santo, hermanos, que dio inicio precisamente una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, y después los apóstoles, hermano, antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, Él les transmitió, hermanos, al Espíritu Santo. Me refiero a la persona del Espíritu Santo. Esto lo hemos dicho anteriormente, y hasta a algunos hermanos les parece algo inaceptable, ¿no? En Juan capítulo 20, versículo 22, Juan 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a los que se los retuvieres les son retenidos, ¿no? El perdón de pecados solamente es otorgado en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el punto, cuando dice que sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y recibieron a la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron los apóstoles en el día del Pentecostés? El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran la capacidad, hermanos, el poder de hablar un idioma que nunca ellos habían hablado, de transmitir el Evangelio en diversos idiomas. ¿Okay? Por eso la gente decía: ¿cómo es posible que no son estos galileos? ¿Por qué lo escuchamos en nuestro propio idioma? En diferentes idiomas. ¿Okay? Sin embargo, por eso cuando se habla entonces de que iban a convencer, la obra del Espíritu Santo empezó una vez que ellos recibieron también el poder, empezaron a predicar y empezaron a hacer obras también
extraordinarias, milagros. Un milagro, hermanos, literalmente es un acto que rebasa toda la naturaleza. Okay. Rebasa la naturaleza misma. Así como nuestro Señor Jesucristo convertía el agua en vino, sin intervención de nada. Okay. Solamente convertir el agua en vino. Es un acto sobrenatural. Eso es lo que es un milagro. En donde no interviene nadie, ni el hombre, ni la ciencia, ni la tecnología, absolutamente nada. Eso es un milagro. A veces lo confunden que estaba en el hospital y que después reaccionó y que bueno, es un milagro. No, ese no es un milagro. Fue gracias a nuestro Dios ciertamente, pero gracias a todo el medicamento, la atención, proceso, todo lo que está implicado. Es gracias a la recuperación de la persona. Okay. Pero un milagro es otra cosa. Mas sin embargo, la obra del Espíritu Santo se empezó a llevar, hermanos, a revelar la voluntad de nuestro Dios. Pero a la misma vez, hasta el día de hoy, la obra del Espíritu Santo se sigue llevando a cabo a través de usted, a través de mí, a través de la iglesia, pero principalmente a través de su palabra. Cuando usted y yo le predicamos a una persona, mire, vaya conmigo a Hechos en el capítulo 24, Hechos capítulo 24, versículo 24, Hechos 24, versículo 24. Algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Okay. Pero al disertar, es decir, Pablo, al predicarle Pablo acerca de ¿qué? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué actitud tuvo Félix? Dice la escritura que Félix se espantó, hermanos. ¿Ok? Se llenó de pánico, de temor. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué hizo que este hombre sintiese miedo ante Dios, hermanos? Fue persuadido, fue convencido, fue confrontado con la palabra de nuestro Dios, haciéndole ver que sus acciones iban en contra de la voluntad de nuestro Dios, que estaba en pecado. Okay. Y es por eso que la prédica del apóstol Pablo, 3 puntos importantes. La justicia. Podrás burlarte de la justicia de los hombres. Podrás burlarte de la justicia de las leyes. Podrás hacer el daño que tú quieras, hasta tener la esposa de tu propio hermano. Pero sabe que todo esto, la justicia de Dios te va a alcanzar y serás juzgado. El juicio venidero. Lo convenció, lo persuadió. Y esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Cuando nosotros le predicamos a una persona, hermanos, la estamos confrontando con su propio pecado, con su propia realidad. Y hacerle ver que detrás de esto hay serias y terribles consecuencias. Por algo el Señor dice: todo aquel que peca, esclavo es de su propio pecado. Por eso en Romanos capítulo 1, una vez que muchos hermanos se han rehusado creer en Dios, se han rehusado temer a Dios, dice el versículo 21 de Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, versículo 21.
Dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, cubierto en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo esto lo hicieron el pueblo judío, hermanos, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los profetas. Cambiaron la gloria de Dios por la idolatría misma. Y dice, por lo cual, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando se habla de la inmundicia, hermanos, se habla de la suciedad del pecado misma. Usted ha visto como a veces en algunas partes donde se tira, hermanos, todos los desperdicios, y a veces van ahí los perros a comer. ¿Okay? Usted ha olido, se ha acercado a un pozo de desperdicios, hermanos. Huele terrible. ¿Okay? Huele terrible. O se ha acercado a un perro muerto ya en descomposición. Cuando a veces de repente usted va en su carro y de repente pasa por encima de un perro que está en descomposición, y como usted trae el aire prendido y absorbe el carro, hermanos, ese olor, y ábrele las ventanas y voilà, que salga todo ese mal olor. ¿Okay? Es la pestilencia, la inmundicia, hermanos. ¿Okay? Es un olor detestable. Ahora se dice, hermanos, que la putrefacción, el olor de un cuerpo, de un ser humano, obviamente muerto, en estado de descomposición, eso es la putrefacción, estado de descomposición, suele oler 7 veces más fuerte, más terrible. Si el olor de la descomposición de un perro, hermano, huele terrible, ahora imagínense 7 veces más. ¿Por qué cree que a veces hasta las personas que van a examinar cuerpos o algo así van cubiertos con todo un equipo para evitar esos olores que son imposibles de oler? La inmundicia. ¿Okay? Es algo que está Dios así, hermanos, insoportable. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y es que en el tiempo pasado, hermanos, una vez que el pueblo judío abandonó la ley de Dios por adherirse a religiones paganas, hermanos. Las otras religiones paganas, por ejemplo, aquí en el culto a nuestro Dios, hermanos, tenía leyes ciertamente, y lo que se ofrecían eran sacrificios, ya sea de animales, ya sea de cosechas, verduras, etcétera, etcétera, que se ofrecían a Dios. Acá, hermanos, en un culto idolátrico, se tenía un culto de adoración, y los frutos, los sacrificios que muchos de ellos ofrecían, hermanos, eran frutos carnales, frutos de sexualidad, como las sacerdotisas en el templo de la gran diosa Diana, hermanos. Ahí las sacerdotisas ofrecían, hermanos, la sexualidad, la prostitución, mediante la cual generaba grande dinero, y era el cual mantenía, sustentaba a ese templo. Era por lo que ofrecía esa idolatría, hermanos, todo ese paganismo ofrecía a satisfacer los apetitos de la carne. Por eso es de que muchos les atraía todo eso. A lo que dice aquí,
Okay. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero ¿qué era lo que hacían? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos. Versículo 26, por esto Dios les entrega pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendiaron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Toda esa inmoralidad, toda esa indecencia, hermanos, que dice, Dios los entregó. No significa de que Dios los obligó a hacer eso, que Dios los forzó a hacer eso. Simple y sencillamente decir, si eso quieres, llénate, revuélcate en eso. Okay. Y lo que es peor, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay otra versión, por ejemplo, la versión de las Américas, hermanos. En la versión de las Américas dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entrega a una mente depravada. A una mente depravada. Es como, imagínense por lo que se ha pasado a veces. Okay. ¿Por qué cree, hermanos, que cuando somos advertidos de que un niño de 10 años, de 11 años o de 8 años fue secuestrado por una persona, por un hombre? ¿Por qué se mueve todo el mundo? ¿Qué peligro corre un niño de esa edad en las manos de un ser pervertido? En las manos de un hombre depravado. El daño terrible que le puede hacer a un niño inocente. Por eso, ¿por qué en una versión vemos esa palabra depravada? Aquí vemos una mente reprobada. Por la palabra que se está empleando, adikomai. De esta palabra se deriva adokimasan. Es la palabra que se está empleando, hermanos. Cuando dice reprobada, aunque implica, hermanos, inaceptable, inadmisible, por las intenciones, por las proposiciones, por los deseos que una persona llega a tener, pasiones y deseos tan bajos, tan ruin, tan sucios, hermanos, y a la vez tan crueles. Imagínense precisamente, uno diría, bueno, es entregado a una mente reprobada, y lo dicen, es el diablo. Pues ¿quién más? El diablo. No es la mente del diablo. Toda aquella persona que rechaza a Dios, hermanos, que se niega a creer y a obedecer a nuestro Dios, suele convertirse en algo así. Su mente va a llegar a ese cierto punto, ¿okay?, de depravación. Como dice Efesios, esto anteriormente lo hemos dicho, pero por la palabra de Dios, repito y recalco, hermanos,
Esta no es mi filosofía, esta no es mi teoría, este no es mi sentir, esto no es mi palabra ni mi ideología, esto no soy yo quien está inventando esto. Dios lo está diciendo y lo está diciendo de una manera tan clara y tan precisa, con el propósito precisamente de que nos demos cuenta cuánto terrible daño nos podemos ocasionar a nosotros mismos y, lo que es peor, a nuestros propios hijos. Porque a veces los hijos, hermanos, a veces suelen seguir los malos ejemplos. Si dándoles buen ejemplo, a veces hasta es difícil mantenerlos en el camino del bien, ahora dándoles motivos, hermanos, es peor. Y esos malos ejemplos los pueden ver afuera, hermanos. ¿Por qué ellos hacen esto? ¿Por qué ellos hacen lo otro? Mira, estas personas ni van a la iglesia y les va muy bien, generan muy bien, no sufren, no batallan y no van a la iglesia ni temen a Dios. Cuidado, ¿ok? Cuidado. Por eso en Efesios capítulo 4, cuando dice el versículo 22, en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despréndanse. Es como cuando usted, hermanos, si su trabajo es andar trabajando afuera, que andar trabajando afuera y trabaja todo el día, y más en este tiempo donde se suda bastante, ¿verdad? Y a veces llega usted a su casa maloliento, maloroso, obviamente por el trabajo y todo, sucio y todo, ¿verdad? Y a veces usted por lo que trae es hambre y quiere comer, y a veces le dicen, no, primero vete a bañar porque hueles a león, ¿verdad? O hasta a veces uno mismo que no se aguanta, lo que uno quiere es llegar a la casa y se quita uno todo y al baño luego. Porque la suciedad, hermanos, no lo deja a uno estar bien. Entonces, cuando dice se desprende uno de lo sucio, porque lo sucio incomoda. Despojado, dice, del viejo hombre. Ese viejo hombre, hermanos, el hombre anterior que estaba en pecado, estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra viciado es la palabra steiro, con la F primero. Steiro, que significa corrompido, depravado, pervertido. Mire lo que significa todo esto: viciado, corrompido, depravado, pervertido por los deseos engañosos. Y esto es lo que pasa. Precisamente el punto que estamos tocando: ¿a qué se expone el hombre sin Dios en este mundo? Se expone a una mente terriblemente depravada. Prácticamente cuando el hombre se deja llevar por sus deseos engañosos, su vida se corrompe, como lo que estamos viendo, como lo que estábamos mencionando en la mañana. ¿Qué pasa con Sodoma y Gomorra? La palabra sodomía, de ahí se deriva después, la homosexualidad. Y ahora estamos viviendo realmente tiempos terriblemente peligrosos, hermanos. Terriblemente peligrosos. Y es por eso que debemos tener mucho, pero mucho cuidado. En Génesis, de hecho, en Génesis capítulo 9, yo he escuchado decir esta argumentación. He escuchado decir este argumento. Y le preguntan, dime una cosa, ¿Dios no es amor? Y uno responde, sí, Dios es amor. Ahí está. Si yo amo a esta persona, sin importar que sea del mismo sexo, si yo lo amo, dice, y él me ama, ¿qué pecado hay? Si lo que nos une es el amor.
Suena lógico, ¿no? Ok. Podría ser un amor, ciertamente, pero un amor insano. Un amor insano. Ok. Un amor impropio. Como a veces se habla con personas que traen ese tipo de problema, yo le digo, el rey David era un hombre que amó a un hombre profundamente, lo amó. Y ese hombre, ¿cómo se llamaba? Jonatán. Al igual Jonatán amó profundamente al rey David. ¿Y qué pasó con ellos? Hay películas, hermanos, que empiezan a manchar este tipo de cosas y empiezan a blasfemar contra nuestro Dios y a decir, entre el rey David y Jonatán hubo amor, y amor del bueno. Son blasfemias contra Dios, hermanos. Son blasfemias contra Dios. Yo en mi infancia yo tuve un amigo, éramos uña y carne, o uña y mugre, como se le dice. Siempre andábamos juntos, jugábamos juntos, etc. Y nunca hubo un momento de confusión. Nunca hubo un momento de confusión. En el rey David y Jonatán nunca hubo un momento de confusión. Y yo les digo a estas personas, te estás confundiendo. No es un amor de atracción, es un amor, puede ser un amor genuino, honesto, sincero, pero el diablo se encarga de malinterpretar eso. Y el diablo se encarga de malinterpretarte, llevarte a la confusión y después verlo desde otra perspectiva. Y se mancha ese afecto puro y limpio. Por eso, toda esta maldad, como lo veíamos en la mañana, hermanos, acerca de el designio, el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. En Sodoma y Gomorra la maldad llegó hasta un punto insoportable, intolerable por nuestro Dios. Por causa del tiempo, usted lo puede ver allá en su casa, en Génesis capítulo 19, versículo del 4 al 11 también, en donde dijo que la maldad era mucha, que ya era insoportable. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente, terriblemente peligrosos, en donde en las escuelas particulares, hermanos, se les está enseñando a nuestros niños un nuevo núcleo familiar, en donde ya no solamente es hombre y mujer, sino que ahora es hombre con hombre o mujer con mujer. Y se le está enseñando hasta el tipo de sexualidad que se practica ahí. Pero eso sí, le abren la Biblia y es algo que ofende. Se empieza a hablar de la Biblia, es algo que ofende a todos los demás. ¿Por qué? Porque en la institución se nos está violentando nuestros derechos y se nos está forzando a oír algo de religión y esto es imposible. O sea, sé que en las cosas espirituales sí hay privacidad, hermanos, sí hay restricciones, pero en las cosas inmorales no. Realmente estamos viviendo tiempos terriblemente peligrosos, aceptando ideas malignas y depravadas como la ideología del género y el matrimonio igualitario, prohibiendo una educación moral conforme a la moralidad de nuestro Dios que se imparta en los centros escolares. Hace poco supe, parece que allá en Florida, hermanos, se volvió a permitir la impartición de la palabra de Dios ahí en todos los centros educativos, permitiendo a los jóvenes a practicar la sexualidad antes del matrimonio y apoyando a los niños en lo que ellos quieren hacer en su vida. No le digas niño porque lo estás violentando en su formación. No le digas niña porque la estás forzando a aceptar algo que ella todavía ni sabe. Entonces, ¿cómo llamarle? Dile esto. Increíble.
Okay. Ellos van a decidir. ¿Qué puede decidir un niño, hermanos, a esa edad de su vida? Si no saben elegir o decidir qué es lo bueno, qué es lo malo para ellos en esa edad tan temprana. Por eso, hermanos, una de las cosas terribles que vienen como consecuencia de la maldad del pecado es de que el hombre es entregado a una mente depravada, a su propia mente. Se deprava, se corrompe, y entonces así va a ser su vida. Triste, lamentablemente. Dios les bendiga, hermanos.